Centro de detención del condado de Boyd, Cattleboro, Kentucky. El centro de detención Boyd es una prisión de servicios integrales. Lo que significa que albergábamos a todos desde el día que los arrestaban y condenaban. Albergábamos presos del condado, presos federales y algunos delincuentes juveniles. El centro de detención Boyd funcionaba desde hacía 6 años y nadie había escapado. Cuando esta gente está encerrada en sus celdas, en especial cuando el edificio es relativamente nuevo, no esperas que alguien pueda escapar. Abril de 1997. Un ladrón reincidente decide quitarle el invicto al centro Boyd en su récord perfecto de 0 escapes. Anthony Tony Artripp espera ser trasladado a una prisión del estado para cumplir su condena. Cumpliendo la condena con Artripp, hay 2 hombres que robaron una tienda de comestibles. Alan Scott Williams. Podría decirse que Williams era un agitador, era un llorón, por así decirlo. Se quejaba de todo. Y Donald Tipton. De lo que Williams se quejara, Tipton también se quejaba. Encerrados, los 3 ladrones se unieron y decidieron escapar. Cuando la gente está en prisión, en especial los que tienen una condena larga, tienen 24 horas al día, 7 días a la semana para pensar en cómo escapar. Artripp no solo quería seguir robando bancos, estaba desesperado por ver a su hija Sierra antes de que creciera. Me di cuenta de que él siempre estaba haciendo cosas que no debería hacer. Sabía que lo que hizo estaba mal, pero seguía siendo mi padre. Yo creía que era el mejor hombre del mundo. Artripp buscó una grieta en la fortaleza del condado de Boyd. Descubrió que las soldaduras en el cielo raso de su celda eran frágiles. Con un poco de fuerza podría remover el panel. Ellos estuvieron bastante tiempo recostados en la litera de arriba en una de esas celdas y forzaron la soldadura de un panel de metal del techo de la celda que estaba adherido a la pared. Con el panel de cielo raso suelto, Artripp y sus cómplices elaboraron un plan de escape descarado. Primero, los 3 ladrones a mano armada escaparán por el cielo raso de la celda de Artripp. Se meterán por una parrilla soldada debajo de la calefacción. Luego arrancarán la parrilla, sacarán el aparato de calefacción con sus manos y treparán al techo. Luego de pasar el alambre concertina que rodeará el bloque de celdas, su último obstáculo será un peligroso salto sobre la cerca de 6 metros. La gran pregunta es, ¿cómo harán para no ser detectados por los guardias? Había una persona en el centro de control que fue designada para quedarse allí en todo momento. Ellos abren las puertas y cosas así, y había otra persona que era el vigilador en el piso. Artripp, Tipton y Williams necesitaban crear una distracción para poner el plan en marcha. Para que los presos hagan lo que nosotros queremos, les damos una recompensa. En nuestro caso, les permitíamos ver películas por la noche. 29 de abril de 1997. 2 meses después de llegar a prisión, a Artripp y sus compañeros les permitieron ver la película épica de Mel Gibson, Corazón Valiente. Artripp y sus 2 amigos miraron y esperaron el momento en que el vigilador estuviera en otro lado. Y luego aprovecharon eso, y además el ruido de la película, para poder cubrir su escape. Durante una escena de batalla, los 3 se escabulleron hacia la celda de Artripp y se pusieron a trabajar. Los hombres debían moverse rápido antes de que el vigilador regresara. Sabían el tiempo aproximado que les llevaría subir al techo de sus celdas y escapar, lo que probablemente les llevaría al menos 5 minutos. Estaban en el techo. No podían verlos, pero seguían en la prisión. Y se pararon sobre los paneles de metal en el techo de sus celdas, y allí encontraron un aparato de calefacción que tenía un sistema de rejas debajo que se suponía era para evitar que hubiera algún escape. Pero estos 3 fuertes delincuentes estaban decididos a atravesarla. Para ser honesto, quien hubiera puesto esas rejas era muy mal soldador.
Usando la fuerza bruta, los hombres jalaron de las barras hasta que la soldadura cedió, treparon por la reja y corrieron por el techo sin ser vistos. Ahora solo les quedaba un espeluznante salto de 6 metros hacia la libertad. Fuera de la prisión, los hombres se separaron y desaparecieron en la noche. Una hora más tarde, en una inspección de rutina, los guardias descubren la terrible verdad. Cuando supimos que Artrip había escapado, obviamente fue preocupante para la ciudad, porque sabíamos que seguramente él vendría a su casa, y si lo hacía, entonces ocasionaría problemas. Los 3 ladrones armados estaban sueltos. Los bancos de la parte sur recibieron el alerta. La policía debía encontrarlos rápido. 29 de abril de 1997, Ashland. En un escape arriesgado, los 3 ladrones armados, Anthony Artrip, Allen Williams y Donald Tripton, huyeron del centro de detención del condado de Boyd. Tripton y Williams escaparon al sur hacia Arizona, mientras que el cabecilla Artrip se quedó cerca de su casa en Ashland, Kentucky. Recibimos mucha información sobre los vehículos y hasta sabían en la casa de quiénes se estaban quedando. Él siempre estaba 2 o 3 pasos adelante de nosotros. Los cómplices de Artrip retoman la vida criminal. Y los atraparon durante el robo a una tienda de comestibles. Cumplieron su condena en Arizona. Mientras tanto, Artrip se esconde en el patio de su casa en los Apalaches. Artrip estuvo más tiempo que los demás afuera. Él tenía una familia grande. Él conocía a mucha gente en el condado de Boyd. 3 de junio de 1997. Un control de tránsito de rutina detiene el auto de Artrip en Ironton, Ohio, a solo 24 kilómetros de la prisión. Le dieron 15 años por el escape, pero por buen comportamiento solo cumple 4. En 2002, volvió a su casa en Ashland y trata de encauzar su vida. No lo veo muy seguido. La última vez que lo vi fue probablemente cuando tenía 12. Extraño a mi papá más que nada porque es mi papá. Pero los recuerdos que tengo de él, la mayoría no son muy lindos. A Artrip no le gusta que le digan lo que debe hacer. En 2005, 3 años después de que lo liberaran, lo arrestaron por 3 robos a mano armada. Centro de detención del condado de Grand Williamstown, Kentucky, 2007. Esta es una prisión del condado, así que alberga presos estatales y federales. Tenemos una población de aproximadamente 300 presos. El ladrón a mano armada encaja perfecto. Artrip sobresalía. Era el típico convicto artista. Caía muy bien y siempre sonreía. 10 años después de escaparse de Boyd, el condado de Grant no iba a correr riesgos con su astuto prisionero. Artrip está encerrado todo el día y tiene una sola hora en soledad. Artrip estaba en D18. Esa es una celda muy pequeña. Hay una litera, un excusado y un lavabo. Le pasamos la comida por la ventana de la puerta. La super máxima seguridad en una prisión como esta es dura. Momentos duros que Artrip no tenía intenciones de cumplir en vano. El uso de su hora de recreación para observar, estudiar, planear. Y decidió que el básquetbol era su forma de escapar. Artrip iba a trepar el aro de básquetbol, caminaría por el tablero, se balancearía y atraparía la valla de tela metálica de arriba. Lo atravesaría y saltaría al techo. Y se arriesgaría saltando la altura de un edificio de solo un piso y correría hacia su libertad. 24 de junio de 2007. Después de 2 meses y medio en el condado de Grant, Artrip estaba listo para hacer su segundo acto de desaparición. Los prisioneros abandonaron el patio de recreación ya que era de noche. Artrip hace su jugada. Justo mientras llega el alguacil Ryan Morris para su turno.
Entré y noté que los presos estaban mirando por esta ventana de aquí. Se inclinaban contra ella y entonces me acerqué y les dije que se alejaran de la ventana. Morris vio a Artrip solo en el patio trepándose al poste del aro de básquetbol. Golpeó la ventana para llamar su atención. Él me miró, sonrió y me dijo, sí, claro. Yo lo vi cómo saltaba y se aferraba al techo. Artrip se balanceó en la valla de tela metálica y forzó el metal lo suficiente para hacer un agujero y poder pasar. En ese momento, vi que Artrip estaba apoyado con sus piernas y pies en una parte de la valla. Saltó al techo. Si ocurre fuera del correccional, está fuera de nuestro control. El incidente fue muy confuso desde el principio. Artrip saltó 5 metros y medio desde el techo y desapareció en un instante. No lo encontraron al día siguiente, ni a la semana siguiente. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Por segunda vez en su carrera criminal, Artrip huyó. Esta vez no tenía intenciones de pasar desapercibido. Esta vez quería hacerse rico rápido. Well, tonight the search is on for 35-year-old Anthony Artrip of Ashland escaped through the roof of the Grant County Detention Center. Law enforcement personnel from the U.S. Marshals Service, state police, and several other agencies are participating in that search. Consideramos que era peligroso y lo tratamos como tal. Él era un fugitivo difícil de atrapar. La policía temía que si no encontraban rápido a Artrip, comenzaría a robar bancos a mano armada otra vez. Los antecedentes de Artrip como ladrón de bancos lo hace peligroso porque los ladrones de bancos son peligrosos. A ellos no les importa si hieren a alguien. 27 de junio, tercer día de búsqueda. Un policía recibió información sobre el escondite de Artrip en su ciudad natal, Ashland, Kentucky. Una vez más escapa de su red y ahora tiene un cómplice, su primo. Había alguien al que estábamos tratando de interrogar, que era parte de la familia pero que no encontrábamos. Y de repente nadie sabía dónde estaba esta persona. Eso nos dio el indicio de que quizás estaba huyendo con Artrip. 30 de junio, 6 días después de la fuga. Artrip solo robó un banco de West Virginia y escapó con $1,600. A pesar de tener muchos policías tras él, Artrip siempre está un paso adelante. Era difícil determinar el rumbo de Artrip. Cambiaban constantemente. Cambiaban la velocidad y la dirección de forma inesperada. Para fines de julio, Artrip se había separado de su primo. El 4 de agosto robó un banco en Michigan y se escapó sin dejar rastros. El 21 de agosto, los alguaciles, gracias a un dato, rodean una casa en Michigan en la que se estuvo escondiendo, pero otra vez logró escaparse. A medida que llegaba la información, era como que lo teníamos, y a los 5 minutos ya no lo teníamos. Él saltó y se largó de ahí, como burlándose. Así que una vez más estábamos frustrados. Los robos a los bancos continuaron. El 14 de septiembre, $9,000. Mount North Carolina. El 27 de septiembre, $20,000. Callum, Georgia. A jail escapee from Kentucky is now on the U.S. Marshals' 15 most wanted list. Marshals raised the reward for information leading to the arrest of Artrip from $10,000 to $25,000. Estuvimos recibiendo buenos indicios y la gente nos llamaba. Y en un momento nos dimos cuenta de que estábamos siguiendo un patrón que tenía sentido. El patrón mostraba que Artrip iba hacia el norte. 3 meses y medio después de la fuga, un dato lleva a los alguaciles a un sucio hotel al sur de Pittsburgh. Recibimos buenos indicios de que estaba allí, salvo que esta vez los alguaciles pudieron llegar en el mismo momento que él estaba ahí. Así que establecieron un perímetro y él no podía huir de ahí. Al oír el alboroto afuera, el artista del escape buscó la manera de salir. Usando su viejo truco, trató de salir y treparse al techo. Con temor de que estuviera armado y fuera peligroso, los alguaciles usaron gas para hacerlo bajar. Después de 15 semanas huyendo,
y el robo de $93,000. El escurridizo Artrip finalmente fue esposado. Nos rogaba que le disparáramos, nos rogaba que lo asesináramos. Él no quería volver. Decía, por favor, máteme, dispáreme. Artrip volvió a estar encerrado, pero no tenía intenciones de quedarse donde pertenecía. Centro de detención del condado de Edgecombe, Tamboro, North Carolina, abril de 2009. El escapista serial Anthony Artrip esperaba su juicio por el robo a mano armada que cometió durante su racha criminal de 3 meses. Antes de enfrentarse al juez, decidió escaparse nuevamente. Mi papá hace lo que hace porque realmente no puede controlarse a sí mismo y tiene estos impulsos que no puede controlar. Y eso va acompañado de todo lo que hace. Reclutados para ayudar a Artrip, James Butler, de 38 años, con condena por armas de fuego, y David Lee Cox, de 29 años, condenado por conspiración. El plan sería simple. Forzarían una puerta que lleva al exterior, correrían por un área abierta, arrojarían un colchón sobre la cerca con alambre concertina, treparían y huirían. Con el juicio cerca, Artrip y sus cómplices harían su jugada. 16 de abril de 2009. Con un trozo de barra de hierro que arrancaron de una cama, le llevó al trío solo segundos abrir la puerta. Con el colchón como protección treparon la cerca perimetral y huyeron. Mientras corrían por el vecindario, los prófugos robaron una camioneta y comenzó la persecución. 17 de abril. Las viejas costumbres no mueren, y como Artrip necesitaba dinero para gasolina, robó un banco en Marmet, West Virginia. El botín, $53,000. Los prófugos se dirigían hacia el norte cuando la policía de Charleston los vio cargando gasolina. Inicialmente Artrip se quedó tranquilo, pero cuando el oficial encendió las luces, él huyó. Más de 20 oficiales se unen a la persecución. A gran velocidad huyen por las calles de Charleston. Rodeados por la policía, los prófugos intentaron escapar a pie, pero no llegaron lejos. Artrip y sus compañeros estaban a más de 640 kilómetros de la prisión cuando los arrestaron. Artrip tiene un mensaje final para su hija, que abandonó tantas veces. El 5 de agosto de 2010, Artrip es condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas y 3 condenas de 20 años, sumada a la condena anterior de 40 años. Fue duro que no estuviera aquí. Y sé que él quizás lo quería, pero quizás en ese momento él no sabía bien lo que hacía y que estaba renunciando a todo lo que tenía. El gran escapista ahora es un residente de tiempo completo en la penitenciaría estadounidense de Terre Haute, Indiana. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? No creo que Artrip pueda volver a escapar. Creo que sus escapes terminaron debido al correccional en el que está, pero no creo que deje de intentarlo. Y los atraparon durante el robo a una tienda de comestibles. Cumplieron su condena en Arizona. Mientras tanto, Artrip se esconde en el patio de su casa en los Apalaches. Artrip estuvo más tiempo que los demás afuera. Él tenía una familia grande. Él conocía a mucha gente en el condado de Boyd. 3 de junio de 1997. Un control de tránsito de rutina detiene el auto de Artrip en Ironton, Ohio, a solo 24 kilómetros de la prisión. Le dieron 15 años por el escape, pero por buen comportamiento solo cumple 4. En 2002, volvió a su casa en Ashland y trata de encauzar su vida.
No lo veo muy seguido. La última vez que lo vi fue probablemente cuando tenía 12. Extraño a mi papá más que nada porque es mi papá. Pero los recuerdos que tengo de él, la mayoría no son muy lindos. A Artrip no le gusta que le digan lo que debe hacer. En 2005, 3 años después de que lo liberaran, lo arrestaron por 3 robos a mano armada. Centro de detención del condado de Grand Williamstown, Kentucky, 2007. Esta es una prisión del condado, así que alberga presos estatales y federales. Tenemos una población de aproximadamente 300 presos. El ladrón a mano armada encaja perfecto. Artrip sobresalía. Era el típico convicto artista. Caía muy bien y siempre sonreía. 10 años después de escaparse de Boyd, el condado de Grant no iba a correr riesgos con su astuto prisionero. Artrip está encerrado todo el día y tiene una sola hora en soledad. Artrip estaba en D18. Esa es una celda muy pequeña. Hay una litera, un excusado y un lavabo. Le pasamos la comida por la ventana de la puerta. La super máxima seguridad en una prisión como esta es dura. Momentos duros que Artrip no tenía intenciones de cumplir en vano. El uso de su hora de recreación para observar, estudiar, planear. Y decidió que el básquetbol era su forma de escapar. Artrip iba a trepar el aro de básquetbol, caminaría por el tablero, se balancearía y atraparía la valla de tela metálica de arriba. Lo atravesaría y saltaría al techo. Y se arriesgaría saltando la altura de un edificio de solo un piso y correría hacia su libertad. 24 de junio de 2007. Después de 2 meses y medio en el condado de Grant, Artrip estaba listo para hacer su segundo acto de desaparición. Los prisioneros abandonaron el patio de recreación ya que era de noche. Artrip hace su jugada. Centro de detención del condado de Boyd, Cattleboro, Kentucky. El centro de detención Boyd es una prisión de servicios integrales. Lo que significa que albergábamos a todos desde el día que los arrestaban y condenaban. Albergábamos presos del condado, presos federales y algunos delincuentes juveniles. El centro de detención Boyd funcionaba desde hacía 6 años y nadie había escapado. Cuando esta gente está encerrada en sus celdas, en especial cuando el edificio es relativamente nuevo, no esperas que alguien pueda escapar. Abril de 1997. Un ladrón reincidente decide quitarle el invicto al centro Boyd en su récord perfecto de 0 escapes. Anthony Tony Artrip. Espera ser trasladado a una prisión del estado para cumplir su condena. Cumpliendo la condena con Artrip, hay 2 hombres que robaron una tienda de comestibles. Alan Scott Williams. Podría decirse que Williams era un agitador, era un llorón, por así decirlo. Se quejaba de todo. Y Donald Tipton. De lo que Williams se quejara, Tipton también se quejaba. Encerrados, los 3 ladrones se unieron y decidieron escapar. Cuando la gente está en prisión, en especial los que tienen una condena larga, tienen 24 horas al día, 7 días a la semana para pensar en cómo escapar. Artrip no solo quería seguir robando bancos, estaba desesperado por ver a su hija Sierra antes de que creciera. Me di cuenta de que él siempre estaba haciendo cosas que no debería hacer. Sabía que lo que hizo estaba mal, pero seguía siendo mi padre. Yo creía que era el mejor hombre del mundo. Artrip buscó una grieta en la fortaleza del condado de Boyd. Descubrió que las soldaduras en el cielo raso de su celda eran frágiles. Con un poco de fuerza, podría remover el panel. Ellos estuvieron bastante tiempo recostados en la litera de arriba en una de esas celdas y forzaron la soldadura de un panel de metal del techo de la celda que estaba adherido a la pared.
Con el panel de cielo raso suelto, Artrip y sus cómplices elaboraron un plan de escape descarado. Primero, los 3 ladrones a mano armada escaparán por el cielo raso de la celda de Artrip. Se meterán por una parrilla soldada debajo de la calefacción. Luego arrancarán la parrilla, sacarán el aparato de calefacción con sus manos y treparán al techo. Luego de pasar el alambre concertina que rodeará el bloque de celdas, su último obstáculo será un peligroso salto sobre la cerca de 6 metros. La gran pregunta es, ¿cómo harán para no ser detectados por los guardias? Había una persona en el centro de control que fue designada para quedarse allí en todo momento. Ellos abren las puertas y cosas así. Y había otra persona que era el vigilador en el piso. Justo mientras llega el alguacil Ryan Morris para su turno. Entré y noté que los presos estaban mirando por esta ventana de aquí. Se inclinaban contra ella y entonces me acerqué y les dije que se alejaran de la ventana. Morris vio a Artrip solo en el patio trepándose al poste del aro de básquetbol. Golpeó la ventana para llamar su atención. Él me miró, sonrió y me dijo, sí, claro. Yo lo vi cómo saltaba y se aferraba al techo. Artrip se balanceó en la valla de tela metálica y forzó el metal lo suficiente para hacer un agujero y poder pasar. En ese momento, vi que Artrip estaba apoyado con sus piernas y pies en una parte de la valla. Saltó al techo. Si ocurre fuera del correccional, está fuera de nuestro control. El incidente fue muy confuso desde el principio. Artrip saltó 5,5 metros desde el techo y desapareció en un instante. No lo encontraron al día siguiente, ni a la semana siguiente. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Por segunda vez en su carrera criminal, Artrip huyó. Esta vez no tenía intenciones de pasar desapercibido. Esta vez quería hacerse rico rápido. Well, tonight the search is on for 35-year-old Anthony Artrip of Ashland escaped through the roof of the Grant County Detention Center. Law enforcement personnel from the U.S. Marshals Service, state police, and several other agencies are participating in that search. Consideramos que era peligroso y lo tratamos como tal. Él era un fugitivo difícil de atrapar. La policía temía que si no encontraban rápido a Artrip, comenzaría a robar bancos a mano armada otra vez. Los antecedentes de Artrip como ladrón de bancos lo hace peligroso porque los ladrones de bancos son peligrosos. A ellos no les importa si hieren a alguien. 27 de junio, tercer día de búsqueda. Un policía recibió información sobre el escondite de Artrip en su ciudad natal, Ashland, Kentucky. Una vez más escapa de su red y ahora tiene un cómplice, su primo. Había alguien al que estábamos tratando de interrogar, que era parte de la familia pero que no encontrábamos. Y de repente nadie sabía dónde estaba esta persona. Eso nos dio el indicio de que quizás estaba huyendo con Artrip. 30 de junio, 6 días después de la fuga. Artrip solo robó un banco de West Virginia y escapó con $1,600. A pesar de tener muchos policías tras él, Artrip siempre está un paso adelante. Era difícil determinar el rumbo de Artrip. Cambiaban constantemente. Cambiaban la velocidad y la dirección de forma inesperada. Para fines de julio, Artrip se había separado de su primo. El 4 de agosto robó un banco en Michigan y se escapó sin dejar rastros. El 21 de agosto, los alguaciles, gracias a un dato, rodean una casa en Michigan en la que se estuvo escondiendo. Pero otra vez, Artrip, Tripton y Williams necesitaban crear una distracción para poner el plan en marcha. Para que los presos hagan lo que nosotros queremos, les damos una recompensa. En nuestro caso, les permitíamos ver películas por la noche. 29 de abril de 1997. 2 meses después de llegar a prisión, a Artrip y sus compañeros les permitieron ver la película épica de Mel Gibson, Corazón Valiente. Artrip y sus 2 amigos miraron y esperaron el momento en que el vigilador estuviera en otro lado. Y luego aprovecharon eso y además el ruido de la película para poder cubrir su escape. Durante una escena de batalla, los 3 se escabulleron hacia la celda de Artrip y se pusieron a trabajar.
Los hombres debían moverse rápido antes de que el vigilador regresara. Sabían el tiempo aproximado que les llevaría a subir al techo de sus celdas y escapar, lo que probablemente les llevaría al menos 5 minutos. Estaban en el techo. No podían verlos, pero seguían en la prisión. Y se pararon sobre los paneles de metal en el techo de sus celdas, y allí encontraron un aparato de calefacción que tenía un sistema de rejas debajo que se suponía era para evitar que hubiera algún escape. Pero estos 3 fuertes delincuentes estaban decididos a atravesarla. Para ser honesto, quien hubiera puesto esas rejas era muy mal soldador. Usando la fuerza bruta, los hombres jalaron de las barras hasta que la soldadura se dio. Treparon por la reja y corrieron por el techo sin ser vistos. Ahora solo les quedaba un espeluznante salto de 6 metros hacia la libertad. Fuera de la prisión, los hombres se separaron y desaparecieron en la noche. Una hora más tarde, en una inspección de rutina, los guardias descubren la terrible verdad. Cuando supimos que Artrip había escapado, obviamente fue preocupante para la ciudad, porque sabíamos que seguramente él vendría a su casa, y si lo hacía, entonces ocasionaría problemas. Los 3 ladrones armados estaban sueltos. Los bancos de la parte sur recibieron el alerta. La policía debía encontrarlos rápido. 29 de abril de 1997, Ashland. En un escape arriesgado, los 3 ladrones armados, Anthony Artrip, Allen Williams y Donald Tripton, huyeron del centro de detención del condado de Boyd. Tripton y Williams escaparon al sur hacia Arizona, mientras que el cabecilla Artrip se quedó cerca de su casa en Ashland, Kentucky. Recibimos mucha información sobre los vehículos y hasta sabían en la casa de quiénes se estaban quedando. Él siempre estaba 2 o 3 pasos adelante de nosotros. Los cómplices de Artrip retoman la vida criminal. Logró escaparse. A medida que llegaba la información, era como que lo teníamos, y a los 5 minutos ya no lo teníamos. Él saltó y se largó de ahí, como burlándose. Así que una vez más estábamos frustrados. Los robos a los bancos continuaron. El 14 de septiembre, $9,000. Monday, North Carolina. El 27 de septiembre, $20,000. Calum, Georgia. A jail escapee from Kentucky is now on the U.S. Marshals 15 Most Wanted list. Marshals raised the reward for information leading to the arrest of Artrip from $10,000 to $25,000. Estuvimos recibiendo buenos indicios y la gente nos llamaba. Y en un momento nos dimos cuenta de que estábamos siguiendo un patrón que tenía sentido. El patrón mostraba que Artrip iba hacia el norte. 3 meses y medio después de la fuga, un dato lleva a los alguaciles a un sucio hotel al sur de Pittsburgh. Recibimos buenos indicios de que estaba allí, salvo que esta vez los alguaciles pudieron llegar en el mismo momento que él estaba ahí. Así que establecieron un perímetro y él no podía huir de ahí. Al oír el alboroto afuera, el artista del escape buscó la manera de salir. Usando su viejo truco, trató de salir y treparse al techo. Con temor de que estuviera armado y fuera peligroso, los alguaciles usaron gas para hacerlo bajar. Después de 15 semanas huyendo y el robo de $93,000, el escurridizo Artrip finalmente fue esposado. Nos rogaba que le disparáramos, nos rogaba que lo asesináramos. Él no quería volver. Decía, por favor, máteme, dispáreme. Artrip volvió a estar encerrado, pero no tenía intenciones de quedarse donde pertenecía. Centro de Detención del Condado de Edgecombe, Tamboro, North Carolina, abril de 2009. El escapista serial Anthony Artrip esperaba su juicio por el robo a mano armada que cometió durante su racha criminal de 3 meses. Antes de enfrentarse al juez, decidió escaparse nuevamente. Mi papá hace lo que hace porque realmente no puede controlarse a sí mismo y tiene estos impulsos que no puede controlar. Y eso va acompañado de todo lo que hace. Reclutados para ayudar a Artrip,
James Butler, de 38 años, con condena por armas de fuego. Y David Lee Cox, de 29 años, condenado por conspiración. El plan sería simple. Forzarían una puerta que lleva al exterior, correrían por un área abierta, arrojarían un colchón sobre la cerca con alambre concertina, treparían y huirían. Con el juicio cerca, Artrip y sus cómplices harían su jugada. 16 de abril de 2009. Con un trozo de barra de hierro que arrancaron de una cama, le llevó al trío solo segundos abrir la puerta. Con el colchón como protección, Artrip se quedó cerca de su casa en Ashland, Kentucky. Recibimos mucha información sobre los vehículos y hasta sabían en la casa de quiénes se estaban quedando. Él siempre estaba 2 o 3 pasos adelante de nosotros. Los cómplices de Artrip retoman la vida criminal. Y los atraparon durante el robo a una tienda de comestibles. Cumplieron su condena en Arizona. Mientras tanto, Artrip se esconde en el patio de su casa en los Apalaches. Artrip estuvo más tiempo que los demás afuera. Él tenía una familia grande. Él conocía a mucha gente en el condado de Boyd. 3 de junio de 1997. Un control de tránsito de rutina detiene el auto de Artrip en Ironton, Ohio, a solo 24 kilómetros de la prisión. Le dieron 15 años por el escape, pero por buen comportamiento solo cumple 4. En 2002, volvió a su casa en Ashland y trata de encauzar su vida. No lo veo muy seguido. La última vez que lo vi fue probablemente cuando tenía 12. Extraño a mi papá más que nada porque es mi papá. Pero los recuerdos que tengo de él, la mayoría no son muy lindos. A Artrip no le gusta que le digan lo que debe hacer. En 2005, 3 años después de que lo liberaran, lo arrestaron por 3 robos a mano armada. Centro de detención del condado de Grand Williamstown, Kentucky, 2007. Esta es una prisión del condado, así que alberga presos estatales y federales. Tenemos una población de aproximadamente 300 presos. El ladrón a mano armada encaja perfecto. Artrip sobresalía. Era el típico convicto artista. Caía muy bien y siempre sonreía. 10 años después de escaparse de Boyd, el condado de Grant no iba a correr riesgos con su astuto prisionero. Artrip está encerrado todo el día y tiene una sola hora en soledad. Artrip estaba en D18. Esa es una celda muy pequeña. Hay una litera, un excusado y un lavabo. Le pasamos la comida por la ventana de la puerta. La super máxima seguridad en una prisión como esta es dura. Momentos duros que Artrip no tenía intenciones de cumplir en vano. El uso de su hora de recreación para observar, estudiar, planear. Y decidió que el básquetbol era su forma de escapar. Artrip iba a trepar el aro de básquetbol, caminaría por el tablero, se balancearía y atraparía la valla de tela metálica de arriba. Lo atravesaría y saltaría al techo. Y se arriesgaría saltando la altura de un edificio de solo un piso y correría hacia su libertad. 24 de junio de 2007. Después de 2 meses y medio en el condado de Grant, Artrip estaba listo para hacer su segundo acto de desaparición. Los prisioneros abandonaron el patio de recreación ya que era de noche. Artrip hace su jugada. Justo mientras llega el alguacil Ryan Morris para su turno. Entré y noté que los presos estaban mirando por esta ventana de aquí. Se inclinaban contra ella y entonces me acerqué y les dije que se alejaran de la ventana. Morris vio a Artrip solo en el patio trepándose al poste del aro de básquetbol. Golpeó la ventana para llamar su atención.
Él me miró, sonrió y me dijo, sí, claro. Yo lo vi cómo saltaba y se aferraba al techo. Artrip se balanceó en la valla de tela metálica y forzó el metal lo suficiente para hacer un agujero y poder pasar. En ese momento, vi que Artrip estaba apoyado con sus piernas y pies en una parte de la valla. Saltó al techo. Si ocurre fuera del correccional, está fuera de nuestro control. El incidente fue muy confuso desde el principio. Artrip saltó 5 metros y medio desde el techo y desapareció en un instante. No lo encontraron al día siguiente, ni a la semana siguiente. Es como si se le hubiera tragado la tierra. Por segunda vez en su carrera criminal, Artrip huyó. Esta vez no tenía intenciones de pasar desapercibido. Esta vez quería hacerse rico rápido. Well, tonight the search is on for 35-year-old Anthony Artrip of Ashland escaped through the roof of the Grant County Detention Center. Law enforcement personnel from the U.S. Marshals Service, state police, and several other agencies are participating in that search. Consideramos que era peligroso y lo tratamos como tal. Él era un fugitivo difícil de atrapar. La policía temía que si no encontraban rápido a Artrip, comenzaría a robar bancos a mano armada otra vez. Los antecedentes de Artrip como ladrón de bancos lo hace peligroso porque los ladrones de bancos son peligrosos. A ellos no les importa si hieren a alguien. 27 de junio, tercer día de búsqueda. Un policía recibió información sobre el escondite de Artrip en su ciudad natal, Ashland, Kentucky. Una vez más escapa de su red y ahora tiene un cómplice, su primo. Había alguien al que estábamos tratando de interrogar, que era parte de la familia pero que no encontrábamos. Y de repente nadie sabía dónde estaba esta persona. Eso nos dio el indicio de que quizás estaba huyendo con Artrip. 30 de junio, 6 días después de la fuga. Artrip solo robó un banco de West Virginia y escapó con $1,600. A pesar de tener muchos policías tras él, Artrip siempre está un paso adelante. Era difícil determinar el rumbo de Artrip. Cambiaban constantemente. Cambiaban la velocidad y la dirección de forma inesperada. Para fines de julio, Artrip se había separado de su primo. El 4 de agosto robó un banco en Michigan y se escapó sin dejar rastros. El 21 de agosto, los alguaciles, gracias a un dato, rodean una casa en Michigan en la que se estuvo escondiendo, pero otra vez logró escaparse. A medida que llegaba la información, era como que lo teníamos, y a los 5 minutos ya no lo teníamos. Él saltó y se largó de ahí, como burlándose. Así que una vez más estábamos frustrados. Los robos a los bancos continuaron. El 14 de septiembre, $9,000. Monday, North Carolina. El 27 de septiembre, $20,000. Calum, Georgia. A jail escapee from Kentucky is now on the U.S. Marshals 15 Most Wanted list. Marshals raised the reward for information leading to the arrest of Artrip from $10,000 to $25,000. Estuvimos recibiendo buenos indicios y la gente nos llamaba. Y en un momento nos dimos cuenta de que estábamos siguiendo un patrón que tenía sentido. El patrón mostraba que Artrip iba hacia el norte. 3 meses y medio después de la fuga, un dato lleva a los alguaciles a un sucio hotel al sur de Pittsburgh. Recibimos buenos indicios de que estaba allí, salvo que esta vez los alguaciles pudieron llegar en el mismo momento que él estaba ahí. Así que establecieron un perímetro y él no podía huir de ahí. Al oír el alboroto afuera, el artista del escape buscó la manera de salir. Usando su viejo truco, trató de salir y treparse al techo. Con temor de que estuviera armado y fuera peligroso, los alguaciles usaron gas para hacerlo bajar. Después de 15 semanas huyendo y el robo de $93,000, el escurridizo Artrip finalmente fue esposado. Nos rogaba que le disparáramos, nos rogaba que lo asesináramos. Él no quería volver. Decía, por favor, máteme, dispáreme. Artrip volvió a estar encerrado, pero no tenía intenciones de quedarse donde pertenecía.
¿Cómo harán para no ser detectados por los guardias? Había una persona en el centro de control que fue designada para quedarse allí en todo momento. Ellos abren las puertas y cosas así. Y había otra persona que era el vigilador en el piso. Artrip, Tripton y Williams necesitaban crear una distracción para poner el plan en marcha. Para que los presos hagan lo que nosotros queremos, les damos una recompensa. En nuestro caso, les permitíamos ver películas por la noche. 29 de abril de 1997. 2 meses después de llegar a prisión, a Artrip y sus compañeros les permitieron ver la película épica de Mel Gibson, Corazón Valiente. Artrip y sus 2 amigos miraron y esperaron el momento en que el vigilador estuviera en otro lado. Y luego aprovecharon eso y además el ruido de la película para poder cubrir su escape. Durante una escena de batalla, los 3 se escabulleron hacia la celda de Artrip y se pusieron a trabajar. Los hombres debían moverse rápido antes de que el vigilador regresara. Sabían el tiempo aproximado que les llevaría subir al techo de sus celdas y escapar, lo que probablemente les llevaría al menos 5 minutos. Estaban en el techo. No podían verlos, pero seguían en la prisión. Y se pararon sobre los paneles de metal en el techo de sus celdas. Y allí encontraron un aparato de calefacción que tenía un sistema de rejas debajo que se suponía era para evitar que hubiera algún escape. Pero estos 3 fuertes delincuentes estaban decididos a atravesarla. Para ser honesto, quien hubiera puesto esas rejas era muy mal soldador. Usando la fuerza bruta, los hombres jalaron de las barras hasta que la soldadura se dio. Treparon por la reja y corrieron por el techo sin ser vistos. Ahora solo les quedaba un espeluznante salto de 6 metros hacia la libertad. Fuera de la prisión, los hombres se separaron y desaparecieron en la noche. 1 hora más tarde, en una inspección de rutina, los guardias descubren la terrible verdad. Cuando supimos que Artrip había escapado, obviamente fue preocupante para la ciudad, porque sabíamos que seguramente él vendría a su casa, y si lo hacía, entonces ocasionaría problemas. Los 3 ladrones armados estaban sueltos. Los bancos de la parte sur recibieron el alerta. La policía debía encontrarlos rápido. 29 de abril de 1997, Ashland. En un escape arriesgado, los 3 ladrones armados, Anthony Artrip, Allen Williams y Donald Tripton, huyeron del centro de detención del condado de Boyd. Tripton y Williams escaparon al sur hacia Arizona, mientras que el centro de detención del condado de Boyd, Cattleboro, Kentucky. El centro de detención Boyd es una prisión de servicios integrales. Lo que significa que albergábamos a todos desde el día que los arrestaban y condenaban. Albergábamos presos del condado, presos federales y algunos delincuentes juveniles. El centro de detención Boyd funcionaba desde hacía 6 años y nadie había escapado. Cuando esta gente está encerrada en sus celdas, en especial cuando el edificio es relativamente nuevo, no esperas que alguien pueda escapar. Abril de 1997. Un ladrón reincidente decide quitarle el invicto al centro Boyd en su récord perfecto de 0 escapes. Anthony Tony Artrip espera ser trasladado a una prisión del estado para cumplir su condena. Cumpliendo la condena con Artrip, hay 2 hombres que robaron una tienda de comestibles. Alan Scott Williams. Podría decirse que Williams era un agitador, era un llorón, por así decirlo. Se quejaba de todo. Y Donald Tipton. De lo que Williams se quejara, Tipton también se quejaba. Encerrados, los 3 ladrones se unieron y decidieron escapar. Cuando la gente está en prisión, en especial los que tienen una condena larga, tienen 24 horas al día, 7 días a la semana para pensar en cómo escapar. Artrip no solo quería seguir robando bancos, estaba desesperado por ver a su hija Sierra antes de que creciera.
Me di cuenta de que él siempre estaba haciendo cosas que no debería hacer. Sabía que lo que hizo estaba mal, pero seguía siendo mi padre. Yo creía que era el mejor hombre del mundo. Artrip buscó una grieta en la fortaleza del condado de Boyd. Descubrió que las soldaduras en el cielo raso de su celda eran frágiles. Con un poco de fuerza podría remover el panel. Ellos estuvieron bastante tiempo recostados en la litera de arriba en una de esas celdas y forzaron la soldadura de un panel de metal del techo de la celda que estaba adherido a la pared. Con el panel de cielo raso suelto, Artrip y sus cómplices elaboraron un plan de escape descarado. Primero, los 3 ladrones a mano armada escaparán por el cielo raso de la celda de Artrip. Se meterán por una parrilla soldada debajo de la calefacción. Luego arrancarán la parrilla, sacarán el aparato de calefacción con sus manos y treparán al techo. Luego de pasar el alambre concertina que rodeará el bloque de celdas, su último obstáculo será un peligroso salto sobre la cerca de 6 metros. La gran pregunta es,